Articulaciones. Se define articulación como el conjunto de elementos por medio de los cuales los huesos se unen entre sí. En realidad podemos decir que una articulación es la unión entre dos o más huesos. Las articulaciones, como ya vimos anteriormente, se clasifican en tres grandes grupos, en las articulaciones móviles, semimóviles y fijas. Las articulaciones fijas, sin movimiento, se denominan sin artrosis, como por ejemplo las suturas que tenemos en los huesos del cráneo. Están las articulaciones semimóviles, como las anfiartrosis, que son por ejemplo las articulaciones que existen entre cada una de las vértebras. Si bien la movilidad de la columna puede ser grande, es debido al pequeño movimiento que existe entre vértebra y vértebra. Pero si tomamos dos vértebras por separados, el movimiento, la movilidad que tiene una sobre la otra es mínimo. Eso es una articulación semimóvil. Y por último tenemos las articulaciones móviles o las diartrosis, que son las que nosotros habitualmente conocemos, como la del codo, la rodilla, el hombro, la cadera, la de los dedos de la mano. Bien, lo que nos interesa estudiar a nosotros son las articulaciones móviles, ya que estas articulaciones móviles, para poder mantenerse en funcionamiento y mantenerse estables, es decir, que no se aflojen y no pierdan estabilidad y no se gaste con el uso al cabo de los años, estas articulaciones móviles tienen varios componentes. Acá en este gráfico les marqué cuáles son los principales componentes de estas articulaciones, que son los que tienen en el apunte que dimos a principio de año. Bien, acá dibujé una rodilla. Este sería los cóndilos que tiene el fémur. Esta es la tibia con las mesetas tibiales. Esto forma la articulación de la rodilla. Y vemos que primero, o lo primero que tenemos que marcar, es la superficie articular. Superficie articular es la superficie del hueso, que acá está marcado con negro, la superficie del hueso que entra en contacto con el otro hueso. Por lo general las superficies articulares son lisas, ¿sí?, para permitir el movimiento. Entonces por un lado tenemos superficie articular. Ahora, si nosotros ponemos en contacto hueso con hueso y hacemos que uno se mueva sobre el otro, la acción del movimiento desgasta el hueso y hace que ese hueso se vaya como puliendo. Por lo tanto, necesitamos que esa superficie articular, que es la que entra en contacto en una articulación, esté cubierta por algo que las proteja. Entonces, en este caso, lo que las protege y lo que los cubre es el segundo componente, que es el cartílago articular. El cartílago articular es esto que está acá dibujado de naranja, que se coloca sobre la superficie articular, protegiendo el hueso del desgaste con el uso continuo de la articulación. Entonces acá tenemos cartílago articular y acá en el hueso de abajo también tenemos cartílago articular, dibujado de naranja. Por eso, al ponerse en contacto, en realidad no hay contacto de hueso con hueso. En una articulación hay contacto de cartílago con cartílago. El cartílago lo vimos en las primeras clases, es un tejido, ¿se acuerdan? Semiduro, blanco, grisáceo, pero es resbaladizo, liso, ¿sí? Tenía cierta elasticidad. Al ponerse en contacto cartílago con cartílago, evitamos el desgaste óseo. Piensen cuando le sacan la pata del pollo, le sacan la pata del muslo al pollo, ven ese cartílago blanco que protege esa articulación. Entonces tenemos la superficie articular, que es la superficie ósea que entra en contacto del hueso en la articulación, pero siempre esa superficie articular está recubierta por un cartílago articular que las protege, que es lo que está dibujado acá de color naranja. Bien, como tercer componente vamos a hablar de la cápsula. La cápsula articular es una membrana que envuelve por completo la articulación. Acá yo la dibujé en color negro, es esto que está acá, pero ven que sigue la línea por acá. Yo esto quise representar que la cápsula está envolviendo toda la articulación. Lo que pasa que acá es como que no la dibujé para poder ver lo que hay adentro, pero piensen que acá hay toda una membrana de color gris, como si la pintara con lápiz, que forma la cápsula y que la engloba en los 360 grados. Por lo tanto, estas dos partes del hueso, de los dos huesos que están articulando, están adentro de una cápsula que está sellada porque está adherida al hueso, tanto en el hueso superior como en el hueso inferior. ¿Sí? Entonces, como su nombre lo indica, la cápsula articular lo que hace es englobar y encapsular a la articulación. Bien, entonces tenemos la cápsula. En la cara interna de la cápsula, acá, estos que están acá, que se ven ahí, son pequeñas
células que traté de dibujar, se forma la membrana sinovial. Esta sería como células epiteliales que tienen su núcleo. Está en la cara interna, pero piensen que está en toda la vuelta de la cápsula, no solamente acá. ¿Sí? Está acá en la cara interna y también está en la parte del hueso que queda dentro de la cápsula, pero que no está cubierto por cartílago. Por eso acá tenemos un poquito de membrana sinovial y membrana sinovial. ¿Sí? O sea que la membrana sinovial son células epiteliales que están cubriendo a la cara interna de la cápsula y están cubriendo la parte del hueso que queda dentro de la cápsula, pero que no tiene cartílago articular que las protege. Esa membrana sinovial va a ser uno de los productores del líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido que queda adentro de la cápsula articular, dentro de la articulación, acá está pintadito de celeste, ese líquido que lubrica a la articulación y permite que haya movimiento en esta articulación sin desgastar el hueso o sin desgastar los cartílagos. Por eso tenemos una cápsula. Si no tuviéramos la cápsula, el líquido se escaparía de la articulación. ¿Sí? Entonces la cápsula agarra la articulación arriba y abajo, la encapsula porque envuelve y sella esa articulación. Por dentro de la cápsula tenemos la membrana sinovial y esa membrana sinovial es una de las productoras del líquido sinovial, que el líquido sinovial cumple la función de lubricar la articulación. Entonces repasando, tenemos la superficie articular con hueso, tenemos el cartílago articular que protege esa superficie articular, tenemos a la cápsula que engloba la articulación, la sella y la encapsula, y tenemos por dentro de esa cápsula la membrana sinovial, es unas células epiteliales que producen el líquido sinovial que lubrica la articulación. Esos son los primeros componentes que tiene una articulación. Pero después tenemos dos componentes importantes, los ligamentos y los meniscos. En este dibujo que tenemos acá, dibujamos los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son como cuerdas fibrosas, resistentes, duras, que sostienen a la articulación. Los ligamentos dependen del tejido capsular. Pueden ser extracapsular o intracapsular. En este caso, si vamos a hablar de la rodilla, tenemos ligamentos laterales. Acá lo dije con verde, que son dos cuerdas fibrosas, resistentes, que se insertan en el hueso de arriba y en el hueso de abajo. Y acá también, en el hueso de arriba y en el hueso de abajo. Y lo que hacen los ligamentos es darle estabilidad a la articulación, para que la articulación no esté floja, como cuando uno dice que no baile la articulación. ¿Sí? Esto mantiene firme al fémur sobre la tibia. Pero la rodilla, que tiene mucha movilidad y soporta el peso del cuerpo, no solamente tiene ligamentos laterales que van por fuera de la cápsula, como estos, ¿sí? Que se insertan en el hueso de arriba y en el hueso de abajo, sino que también tiene los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son estos que están acá, que van de un cóndilo del fémur a la espina de la tibia, del otro cóndilo del fémur a la espina de la tibia. Y estos también contribuyen a sostener firme al fémur por sobre la tibia. Si en este caso vendría, por ejemplo, una persona está haciendo un deporte y recibe una patada en este sentido, de acá para allá, si recibe un golpe así, entonces estos ligamentos, cuando ese hueso tiende a abrirse, cuando estos huesos tienden a abrirse, este ligamento va a soportar la tensión, al igual que este. ¿Sí? Por lo tanto, si el traumatismo es muy importante, se puede producir la ruptura de un ligamento. En realidad, cuando uno recibe un golpe o se tuerce un tobillo cuando va caminando, lo que ocurre es que un ligamento se estira, se lesiona y eso se llama esguince. El esguince es una lesión de los ligamentos, que puede ser que solamente se estire, se lesione, se elongue y después se repare solo, con reposo o con una bota, o puede ser que se corte, y en el caso de que se corte hay que hacer una cirugía para reparar, porque si esta cuerda, en vez de elongarse o estirarse, se secciona y se corta, los dos cabos tienen que ser reparados a través de una cirugía. Por eso cuando hay un traumatismo de rodilla, por lo general,